Amigas y amigos, vamos a seguir en esos cortos teológicos un día más. El otro día hablamos de la tradición y el impacto en la cristología de la obra de Agustín, San Agustín, con su neoplatonismo, y por otro lado San Anselmo, que empieza esa búsqueda de inteligencia de la fe, teología, y lo aplica a la pregunta sobre por qué Dios se hizo hombre, el cur deus homo, ¿no? Hablamos de eso. Anuncié en el título del programa que hablaríamos de lo que dije al final, Ramón Llull, Tomás de Aquino y la escuela de Chartres. Eso es lo que vamos a hacer hoy, por lo tanto ese título es para hoy fundamentalmente, ¿no? El otro día terminamos anunciándolo nomás. Partamos con eso. Entonces, el siglo XII es un siglo muy importante en la evolución teológica en Occidente, porque llega a Europa por influencia musulmana, hablamos de la mutatzila, el descubrimiento del pensamiento aristotélico, que es el pensamiento inductivo, la importancia que tiene la observación de lo concreto a través de los sentidos, para desde ahí procesar y sacar por abstracción las ideas universales o conceptos, negando que haya ideas innatas, el tema platónico, y ahí viene el enfrentamiento, ¿no? Aristóteles no acepta que haya ideas innatas y en eso se separa de su maestro Platón, ¿no? Entonces, la influencia de Agustín en Occidente marca la importancia del pensamiento platónico, de las ideas innatas, el concepto también de la revelación como idea innata, digamos, está todo prescrito ahí, y por tanto todo lo que se observa tiene que coincidir con lo que dice la Biblia como idea innata, eterna, ¿no? Y lo mismo la cristología. Jesús era Dios y por tanto lo que dice Jesús lo dice Dios así sin más. Es la eternidad de ese personaje porque es el verbo de Dios encarnado, ¿no? Viene en el siglo II la influencia aristotélica y empieza a darse cuenta culturalmente a la gente y los filósofos y los teólogos, ¿no? Muchos teólogos, y con el instrumental que llega de Aristóteles por España, gracias a los árabes que habían traducido Aristóteles con el movimiento de la mutatzila, y en España, en Córdoba, con Averroes sobre todo, ¿no? La versión al árabe del griego de Aristóteles, y de ese árabe aristotélico se traslada al latín, ¿no? Y llega en la versión latina Aristóteles en el pensamiento y choca con el pensamiento de la tradición platónica que había influenciado fuertemente la cristiandad por el neoplatonismo de San Agustín. Hay un choque ahí cultural, ¿no? Eso se culmina en el siglo XII ya en la escuela del Chartres, que se llama, cerca de París, ¿no? Y en París mismo, en la escuela de Notre Dame, la escuela de la Catedral de París, ¿no? Hay pensadores, por ejemplo, de la antigüedad, que marcan ya, pensadores griegos, marcan interés, como es Lucrecio, la obra de Lucrecio del siglo I antes de Cristo, ¿no? Lucrecio se descubre también, junto con el pensamiento aristotélico, el de rerum natura, la naturaleza de las cosas. Dice, por ejemplo, Lucrecio, en De Rerum Natura, el terror y las tinieblas del ánimo han de superarse no ya gracias a los destellos solares o la luz del día, sino por medio de la observación racional de la naturaleza. Logramos eso cuando tengamos el convencimiento de que no hay ninguna realidad que se produzca por intervención divina a partir de la nada. Así pues, una vez convencidos de esto, captaremos mejor el objeto de nuestro análisis, es decir, por qué causas se producen las cosas observadas, sin que para ello tengamos que recurrir a intervenciones divinas. Ya postula la autonomía del mundo, el proceso de causa-efecto. Es la definición de ciencia que hará el mismo Aristóteles, ¿no? La ciencia es el conocimiento por las causas inherentes a la misma naturaleza. Por tanto, para comprender la autonomía del mundo hay que observar cómo funciona esa relación de causa-efecto inherente a la misma naturaleza, donde no aparecen nunca
causas sobrenaturales para postular nada. Eso es un postulado innecesario. Eso que lo tiene el pensamiento inductivo de Aristóteles, que está en el De Rerum Natura, conlleva también la valoración de lo que acontece en el mundo, ¿ya? En un mundo que venía marcado por el neoplatonismo monástico de desprecio del mundo, la materia es mala, ese dualismo que marcó Aristóteles por influencia del antiguo dualismo maniqueo, ¿no? Eso es corregido por ese pensamiento y se valora. Por eso la importancia que tiene otro pensador romano como es Ovidio, el ars amandi, el arte de amar, todo el tema de la valoración sensorial, ¿ya? Eso es lo que se acentúa en el siglo XII, ¿no? Ahí hay un personaje particularmente interesante que es Abelardo en el siglo XII, un laico que tiene todavía toda una tradición romántica con Eloísa, su mujer, que después termina como él como abad en un monasterio y ella abadesa en otro lado por un problema de pugnas internas, ¿no? Pero él tiene ya esa perspectiva de la valoración de la realidad, ¿ya? Y dirá, por ejemplo, en esta línea, el mismo Abelardo, en la línea del De Rerum Natura de Lucrecio, dice: hay una operación de Dios en la constitución del mundo en la cual la sola voluntad divina tuvo eficacia en las cosas creadas de la naturaleza. Pero pensamos esa fuerza de la naturaleza de tal manera que aquella constitución o preparación original fue suficiente para hacer cualquier cosa sin necesidad de milagros, o sea, de causas sobrenaturales. Entiende la relación Dios-mundo como una relación que no es la relación de causa-efecto tal como la vemos en la naturaleza. Dios no es causa como lo es el mundo, no es una supercausa. Dios es un fundamento que funda la autonomía del mundo en sus procesos de causa-efecto al 100%. Es autónomo al 100%. Y por tanto, eso marca la idea de Dios con otra concepción. No como causa, sino como fundamento trascendente de la realidad autónoma inmanente, ¿ya? Ese tema que es tan actual está presente en el siglo XII. Obviamente con dificultad. Ahí hay un choque, hay un personaje que es San Bernardo, cisterciense, que representa el neoplatonismo contra esa perspectiva. Y, por ejemplo, en la escuela de Chartres, otro teólogo de esta línea aristotélica, Guillermo de Conches, dirá, marcando esa pugna que tiene con el neoplatonismo, dirá: ignorando ellos las fuerzas de la naturaleza, quieren que permanezcamos sumidos en su ignorancia y nos niegan el derecho a la búsqueda y pretenden obligarnos a quedar ahí como troncos en una creencia sin inteligencia, aludiendo a la definición de teología de Anselmo, que teología es la inteligencia de la fe. Dice, aquí nos quieren obligar a una creencia sin inteligencia, ¿ya? Entendiendo por inteligencia el método inductivo, la observación concreta de la realidad, para sacar de ahí las ideas abstractas, los conceptos, que son consecuencias, no son punto de partida, no hay ideas innatas. Es el enfrentamiento principal en el siglo XII que seguirá después con el nominalismo, en el siglo XIV, en esa misma línea, ¿no? Bien, en ese contexto es que se ubica también Tomás de Aquino y San Francisco de Asís, ¿no? San Francisco de Asís, en toda su valoración conocida como el cántico de la naturaleza, ¿no? El canto, el hermano sol, la hermana luna, el hermano viento, la hermana muerte, todo es valorado en su autonomía tal como aparece, tal como se valora esta apreciación de las flores, de las plantas, de todo, ¿no? Está mucho en el espíritu franciscano de inducción, de valoración de la realidad, no de desprecio monástico, platónico, de que es malo todo lo que viene sensorial, ¿no? Y Tomás de Aquino está en esa perspectiva, y uno ve que la obra principal de Tomás, que es la Suma Teológica, ¿no?, cambia la perspectiva. Ya el filósofo que él cita ya no es Platón, sino que es Aristóteles, el filósofo. Es un pensamiento inductivo. Eso marcará el orden que tiene de la Suma, ¿no? Parte en la primera parte conocida, ¿no? Se plantea la pregunta por Dios, y viene
¿qué hay en el mundo que haga razonable postular a Dios? Las famosas 5 vías de la existencia de Dios. En el mundo todo es movido, todo se mueve porque hay cosas que lo mueven. Observa la realidad, proceso de causa-efecto. Primera, todo es causado y hay causas que producen todo, ¿no? Todo es frágil, contingente, todo es progresivo, funciona hacia formas superiores, evolutivamente diríamos. Todo tiene una razón o finalidad, una razón de ser, lo que vemos, ¿no? Vemos qué finalidad tiene en todo lo que observamos, ¿no? Parte de ahí para plantearse que tiene que haber un motor inmóvil, una causa incausada, etc. Pero parte inductivamente, no parte de las ideas, de la revelación sobre Dios, imponiéndolo como idea innata. Parte de la observación y se plantea a ver qué concepción de Dios puede ser razonable postular a partir de lo que observamos. Y eso lo aplica Tomás de Aquino a la cristología. En la Suma Teológica, la tercera parte, la segunda parte la dedica a la ética, los valores humanos a nivel ético, y la tercera parte es la cristología. Y ahí tiene esos 59 capítulos, ¿no?, en que los primeros 26 los pone el acento en la observación del Jesús histórico, no en teorías, digamos, abstractas sobre el Verbo encarnado, sino qué hacía, quién era Jesús, el Jesús que aparece en los Evangelios, ¿no? En esa línea es interesante una cosa que es, llega un momento en que se plantea, viendo cómo funciona el ser humano, se plantea, fíjense, el tema como lo plantea. ¿Acaso, dice, acaso en Cristo hubo alguna voluntad de sensualidad? Dice, ¿hubo sensualidad en Jesús? Y responde él, dice, en la naturaleza humana se incluye también la naturaleza animal, como en la especie se incluye en el género, la especie en el género. Por lo tanto, es necesario que el Hijo de Dios, en cuanto tenía una naturaleza humana real, tiene que tener también lo que constituye la perfección de la naturaleza animal propia de la naturaleza humana. Y por lo tanto, hay que decir que en Cristo hubo apetito sensual, es decir, sensualidad. Oportet dicere quod in Cristo fuit sensualis appetitus, sive sensualitas. Y entonces hará la distinción que una cosa es la sensualidad propia de la naturaleza humana, animal, y por tanto propia del Jesús real, histórico, ¿ya? Y otra cosa es que él haya caído en la tentación de, que eso es el fomes peccati, ¿no? Será un tema muy importante en la época de Lutero, en que Lutero, a partir de la observación de la sensualidad en el ser humano bautizado, dirá que el pecado original no queda borrado, porque sigue la sensualidad, como estaba en Jesús. Entonces el Concilio de Trento dirá, no, hay la sensualidad, pero el pecado ocurre a nivel de la libertad, que cae en el instinto regido por la sensualidad propio de todo el mundo animal y por tanto del ser humano también. ¿Ya? Es la sede de la tentación, la sensualidad, pero no es en sí misma el pecado. Esa es la diferencia, lo que Lutero considera que eso es lo que es el pecado original, que hay la sensualidad. No, la sensualidad es propio del ser humano y por tanto de Jesús. Jesús tenía auténtica sensualidad, ahora no cayó en el pecado. Pablo llegará a decir que Dios lo hizo pecado. Fue un ser humano real al 100% y por tanto tenía sensualidad y eso era el punto de la tentación, fue realmente tentado. Tentado en todo igual que nosotros, dirá el texto de Hebreos, ¿no? Tentado en todo igual que nosotros porque la raíz de la sensualidad la tenía él como ser humano real. Ese es el acento de Tomás, el realismo cristológico. Y de ahí se planteará cómo hay que entender que el Verbo de Dios está realmente encarnado en ese ser humano real, no pasar a llevar el realismo de su humanidad por un concepto de divinidad, digamos, que pasa a llevar, digamos, que no toma en serio la humanidad real con su vertiente animal propia que tenía también Jesús, ¿no? Ese es el tema de Tomás, que es un tema aristotélico. Eso chocaría con Platón, claro.
Después Tomás, la última obra de madurez, la dedicó a una apologética con la gente de tradición bíblica, pero no cristiana, que eran los judíos y los musulmanes. Y escribió una suma que se titula Contragentes, ¿no?, que es en diálogo con las perspectivas. Y de hecho es interesante ver cómo esa suma parte también inductivamente, parte observando lo que es razonable para judíos y para cristianos y para musulmanes. Partamos lo que se observa que es razonable para todos, para ver si a partir de ahí se pueden concluir razonablemente tesis cristianas que sean aceptables por judíos y musulmanes porque son razonables. Lo que constituye lo razonable es el punto de partida para la fe. Aquí ese tema ya también tenía que ver con la vertiente buena de Agustín. Una fe no razonable deja de ser fe. Nadie puede creer en algo si eso en que cree no es razonable creerlo, ¿no? Es el tema inductivo, muy importante. Eso le costó a Tomás de Aquino condena de diversas tesis, ¿no? Porque dice, tenía influencia averroísta, influencia del pensamiento aristotélico, traducido por Averroes, ¿no? Pero eran tesis de Tomás de Aquino, que fueron condenadas por aristotélicas, ¿no? El choque que había con eso, ¿no? Bien, otro personaje quería, y con eso terminaría, contemporáneo, vinculado a la tradición de Francisco de Asís y por tanto de los cátaros, aunque los cátaros se quedaron en un tema más platónico, los puros cátaros, en que postulaban la reencarnación como para seguir purificándose de encarnación en reencarnación, un tema que sacan del budismo y del platonismo, ¿no? En cambio, eso fue rechazado por la tradición cristiana, que no postula la reencarnación, porque la salvación, la trascendencia es trascendencia, es gracia, no es lograble por las obras humanas, por millones de encarnaciones que tuvieras. Si no lo recibes gratuitamente, quedas en la inmanencia, en un ciclo infinito inmanente. Por eso no postula la reencarnación al cristianismo, por el concepto fuerte de gracia, ¿no? Ahora, el personaje es Ramón Llull, es un mallorquín de Catalán, de la isla de Mallorca, que, marcado por San Francisco, entró en su misma perspectiva, y el libro que resulta más interesante para nosotros aquí es un libro que es en la misma línea del Contragente de Tomás de Aquino, del diálogo con judíos y musulmanes. Lo tiene Ramón Llull. Tiene una obra que se llama El gentil y los tres sabios, en que el gentil es un personaje de buena fe, muy aproblemado por la perspectiva de la muerte, de que todo puede ser por nada, la angustia que tiene por eso, y se plantea el sentido de la existencia, y va a buscar sabios que le ayuden a descubrir la esperanza, ese sentido fundado, y descubre ahí un sabio judío, un sabio musulmán y un sabio cristiano, y los convoca. Y es interesante cómo él dice, frente al riesgo, dice el texto de Ramón Llull, ¿no?, o Raimundo Lulio, frente al riesgo previsto de la nada en el horizonte del propio ser, el pobre gentil termina con un giro angustiado. Oh, lazo mezquino, ¿en qué ira y dolor se encuentra uno cautivo? ¿Por qué fui engendrado y vine a este mundo? Pues no hay quien pueda ayudarme en el trabajo que soporto. Y si hay alguien que tenga en sí mismo tanta virtud que pueda ayudarme, ¿cómo es que no viene en mi auxilio apiadándose de mí? Hasta que encuentra ese auxilio. Y entonces toma a los tres que acogen ese desafío, un judío, un cristiano y un musulmán, y él les impone el método. Es muy de Ramón Llull eso, ¿no? Dice, cada uno de los tres sabios tenía por bueno lo que el otro sabio hubiera dicho, y puesto que todos querían honrar al otro, cada cual se resistía a comenzar el primero, es decir, tú primero, ¿no? Pero el gentil preguntó cuál de ellos debía iniciar, y los tres sabios acordaron que se comenzara con la ley de los judíos, la Torá judía. Entonces el gentil pidió al judío que fuera el primero, y a petición del gentil acordaron que se procedería ordenadamente entre los tres sabios, de forma que nadie interrumpiría al otro, mientras éste expusiera su razón, pues
puesto que con interrupciones se genera mala voluntad en el espíritu humano y con mala voluntad se turba el entendimiento para comprender. Pero el gentil pidió a los tres sabios que sólo él mismo tendría autoridad para objetar sus razonamientos, el mismo gentil, y no entre ellos, que no peleen entre ellos. Yo veré. Y ahí cada uno presenta su perspectiva y acaba tirando el agua para su propio molino, obviamente, ¿no? Le dice al final el judío: por lo mismo tú, gentil, serás ahora más culpable que antes si dejas el camino saludable y sigues la vía por la cual los pecadores descienden al fuego perturbable, si no siguen la Torá. Y lo mismo le hace el cristiano. Por lo mismo te conviene a ti, gentil, creer en mis palabras y en mis razones si quieres tener la felicidad en la gloria de Dios, termina el cristiano. En cambio, el musulmán parece el más modesto porque termina dice: has escuchado y entendido, oh gentil, mis palabras y mis pruebas, las que te he dado sobre los artículos de nuestra ley. Habiéndolas escuchado, tendrás las bienaventuranzas del paraíso eternamente y sin fin si crees en nuestra ley que ha sido dada por Dios. Queda más moderno, ¿ya? Y al final, ¿cómo termina? El diálogo termina en que el gentil dice, en lugar de provocar rupturas y exclusiones, él dice, le movió, eso que escuchó, le movió a adorar y bendecir y agradecer a su Señor y su Creador. Y era tan grande la devoción que los tres sabios veían en el gentil que en su alma les remordía la conciencia a los tres creyentes, ¿no? Acusándolos de los pecados en que habían perseverado. Más aún al constatar cómo el gentil, en tan poco tiempo, había llegado a tener una tal devoción que lo llevaba a glorificar el nombre de Dios, mucho mayor que la de ellos, que habían tenido el conocimiento de Dios de mucho antes. Como que el gentil tenía más buena voluntad que los tres creyentes, digamos, constata Ramon Llull. Es la buena voluntad lo que vale, no la fe a costa de la buena voluntad. Y termina la conclusión que hace Ramon Llull, al final del libro, dice: el libro ofrece la razón y la forma de iluminar al entendimiento turbado y de despertar a los que duermen, para que, sean estos ajenos o propios, se abran al conocimiento preguntándose qué ley les parece que fue la elegida por el gentil para ser agradable a Dios. Y fíjense que Ramon Llull no dice quién ganó de los tres, quién fue más convincente en las tres presentaciones. Las deja abiertas y dice, deja al lector que se pregunten qué ley les parece que fue la elegida por el gentil para ser agradable a Dios. ¿Cuál de las tres eligió el gentil como más convincente? Y lo deja abierto. Que cada uno vea qué encuentra razonable en esas tres presentaciones y qué encuentra que no es razonable. Ya. Bien, esa es la perspectiva, digamos, que marcará el tema, que aquí está el tema cristiano. De hecho, Ramon Llull, como Francisco de Asís, fue Francisco de Asís a Egipto y no convirtió ningún musulmán, ¿no? Y lo mismo le pasó a Ramon Llull. Fue también a Arabia, ¿no? Y como en la época moderna del siglo XIX hay un gran maestro canonizado este año en el mundo católico, que es Carlos de Foucauld, que también se instaló en el desierto musulmán de los Tuareg y no convirtió nunca a ningún Tuareg, solo dio un testimonio de buena voluntad, de misericordia, y eso es convincente por sí mismo, sin necesidad de que el otro tiene que hacerse cristiano para ser. No, la buena voluntad, donde hay buena voluntad, ahí está Dios. Haya o no haya religión, o sea cual sea la religión. Y donde no hay buena voluntad, no está Dios, por católico que seas, por musulmán que seas, por judío que seas. Y eso marcará, digamos, la ubicación teológica importante para plantearnos qué puede significar con sentido afirmar que Jesucristo es el único Salvador universal. Es un tema que seguiremos. A partir del próximo día vamos a entrar cómo esta temática llegó a América Latina,
la irrupción en América Latina, y hay grandes personajes como es el padre Bartolomé de las Casas y el padre José Acosta, un dominico y un jesuita, que marcaron teologías importantes en la inculturación, en el diálogo cristianismo y culturas precolombinas. De eso vamos a hablar. Que estén bien.